esta regresión y encontramos que los signos de los coeficientes son los esperados. ¿Por qué? Porque mayor habilidad en literacy, numeracy y problem solving incrementa la intensidad de tareas abstractas, eh, pero disminuye la intensidad de tareas manuales y rutinarias. Es decir, a mayor habilidad cognitiva, mayor es la complejidad de las tareas. El siguiente paso es entonces preguntarnos si existen diferencias en la intensidad de tareas por género. Es decir, si el peso de las tareas abstractas, rutinarias y manuales tienden a ser diferentes entre hombres y mujeres. Y la respuesta es que sí, y que esas diferencias por género sobreviven incluso luego de considerar la educación junto con otros controles e incluso la habilidad, lo que indica que existen factores por fuera de la formación, de las habilidades adquiridas, de la experiencia laboral, factores de la firma que juegan un rol en determinar ese grado de especialización de las tareas por género. Y entonces, para tratar de dar más intuición a estos resultados, nos preguntamos cómo, eh, eh, cómo influye la dinámica ocupacional. Típicamente uno podría pensar que las diferencias en las actividades, en la intensidad de tareas, viene dado por que hombres y mujeres se seleccionan en ocupaciones que típicamente demandan mayor intensidad de una tarea que de otra. Pero esto podría no ser el caso, o podrían reforzarse con la asignación desigual al interior de las ocupaciones. Es decir, el primer factor estaría explicado por una diferencia en la participación, que es la línea negra, y el segundo factor estaría representado por diferencias en las barras, es decir, hay diferencias en la intensidad de las tareas entre el panel de hombres y el de mujeres. Y eso es lo que tratamos de estimar añadiendo un efecto fijo a la regresión anterior, y lo que encontramos es que las brechas en tareas abstractas de hecho se explican por completo por diferencias al interior de las ocupaciones, es decir, que hay una disparidad en la asignación de este tipo de tareas, incluso en igualdad de condiciones, y las diferencias que habíamos encontrado antes para tareas rutinarias desaparecen cuando controlamos por la selección ocupacional, pero sí permanecen para el trabajo manual, que refuerza la selección típica de ocupaciones. Es decir, que la diferencia en el contenido de tareas se explica por por la diferencia en tareas abstractas en los ciscos, digamos, de mayor calificación, y por diferencias es decir, por otra parte, por mayor intensidad en tareas menos complejas, que serían las tareas manuales, en los discos más bajos. Entonces, esto lo que nos dice es que la dinámica ocupacional tiene un rol relevante para explicar estas diferencias en tareas, y esto remarca la importancia de contar con datos sobre el contenido de tarea a nivel individual y regional, que es algo que no ocurre en otro tipo de bases de datos como NET, que justamente agregan la información a nivel de ocupación, y por lo tanto no es posible contemplar la variabilidad al interior de las ocupaciones entre trabajadores. Entonces, habiendo mostrado evidencia de que existen diferencias en habilidades y en tareas, el trabajo intenta argumentar que estas diferencias son relevantes porque tienen un retorno salarial. Es decir, en esta sección nos interesa estimar ese posible efecto del contenido de tareas, también de las habilidades sobre la remuneración, es decir, los premios y penalidades asociados a cada una. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es vamos a incluir las habilidades y las tareas, perdón, en una especie de ecuación de Mincer enriquecida. Enriquecida porque las habilidades cognitivas son típicamente un inobservable, que Piaget, justamente por su riqueza, permite incorporar como una variable que antes estaba omitida. Y además el contenido de tareas es un factor que es poco explorado en relación a la dinámica salarial, es decir, a cómo realizar con mayor intensidad cierto tipo de tareas puede asociarse con un premio o con una penalidad. Y eso es lo que vamos a estar estimando en estas regresiones Mincer. Los resultados implican coeficientes esperados. ¿Por qué? Porque em, incrementar en un desvío estándar la intensidad de tareas abstractas tiene un efecto positivo en el salario, es decir, a mayor complejidad de las tareas hay un premio, y al mismo tiempo se verifica una, una penalidad por tareas rutinarias y manuales. Al controlar por las habilidades, es decir, en la segunda especificación que mostrábamos antes,
eh, las tareas, los coeficientes de las tareas siguen siendo significativos para el caso de abstractas y manuales. Entonces, el mensaje que surge aquí es que el contenido de tarea es un abordaje relevante para comprender las dinámicas salariales. Em, es importante entonces notar que a partir de conjugar que existen brechas en habilidades de tareas y este retorno salarial que acabamos de mencionar, una pregunta que naturalmente surge es en qué medida estas diferencias pueden explicar las disparidades en las brechas salariales por género. Es decir, vamos a estar pensando cómo sería la brecha en salarios si las diferencias en habilidades no fueran tales y si los niveles de tarea fuesen similares entre hombres y mujeres. Básicamente, vamos a estar pensando en una descomposición de Osaka Blinder, en la cual vamos a incorporar a la parte explicada y no explicada los factores de habilidades y tarea. Y por lo tanto vamos a poder cuantificar cómo cambia la brecha explicada y no explicada una vez que incorporamos ambas dimensiones al análisis. Y esta es la tabla que resume los resultados. Hay dos especificaciones, una que no controla y otra que sí controla por efectos fijos de ocupación. Y el resultado general es que las habilidades de las tareas parecen tener un poder explicativo sobre la brecha salarial por género, pero que la magnitud en que son capaces de explicar las diferencias varían por país. Por ejemplo, en el caso de Chile, resalta claramente que en este caso, al incorporar las habilidades y las tareas, aumentan 18 puntos porcentuales, eh, alrededor de 18, 19 puntos porcentuales la brecha explicada, pero ese aumento es menor para el caso de Ecuador y México. Em, un segundo mensaje interesante es que al controlar por efectos fijos de ocupación, es decir, al descontar la selección ocupacional, el poder explicativo de estos factores parece ser mayor, y eso lo notamos comparando la columna la columna H contra la columna D. Y más allá del efecto que tengan las habilidades sobre la brecha explicada, es importante notar cómo persiste lo que podríamos llamar una discriminación, una brecha no explicada, eh, incluso luego de considerar trabajadores en la misma ocupación, con la misma habilidad, con el mismo contenido de tareas, con la misma educación y con una serie de atributos productivos y de las firmas que son los mismos. Y esto nos habla de diferencias relacionadas a la condición de género que persisten incluso luego de que el set de controles es bastante más rico que lo habitual. Por último, habíamos planteado que las diferencias en habilidades en tareas también podían interactuar con la dinámica del cambio tecnológico, y eso es lo que queda por ver en esta última sección. Aquí apelamos a una base de datos distinta, que es el Future of Jobs Report del World Economic Forum, que revela las expectativas del mercado respecto a distintas dimensiones que abarcan el cambio tecnológico. Una de ellas tiene que ver con identificar cuáles son las ocupaciones que ellos llaman emergentes y redundantes, que básicamente consiste en encuestar a las firmas y relevar eh, o pedirles que enumeren cuáles son las ocupaciones para las que esperan aumentar y disminuir la dotación de empleo en sus planes a mediano plazo. Es decir, relevar cuáles son las demandas futuras, o mejor dicho, cuáles son el top de ocupaciones con mejor demanda futura y con peor demanda futura en términos de los planes de estas empresas que son parte de esta muestra en 3 países de América Latina. Y la metodología consiste en tomar ese listado y encontrar una similitud textual que nos permita ir desde este listado de ocupaciones que es genérico a los códigos de ocupaciones ISCO, que son los que están en PIAC, y a partir de allí poder imputar a cada trabajador en la muestra una DAMI de ocupación emergente y de redundante, indicando si pertenece a una u otra, u otro grupo. De esta forma, vamos a intentar, a través de un modelo PROVIT, corroborar si la intensidad de tareas rutinarias y manuales puede predecir una peor perspectiva de trabajo en términos de demanda futura, como aclaraba previamente. Entonces, este modelo va
justamente va a tener probabilidad de E igual a 1 cuando el trabajador pertenezca a una ocupación emergente y de R igual a 1 cuando pertenezca a una ocupación redundante. Los resultados brevemente son los siguientes. En términos de lo que nos interesa particularmente, encontramos que la habilidad del trabajador incrementa significativamente las chances de estar en una ocupación con una demanda futura con buenas perspectivas, pero al contrario, o en realidad como es esperable, una mayor intensidad de tareas rutinarias se asocia con una probabilidad de estar ocupado con menores chances en una ocupación emergente y con mayores probabilidades de estar en una ocupación con magras perspectivas hacia futuro. Es decir, el peso de las tareas rutinarias sería indicativo o al menos puede predecir en parte las chances de empleabilidad que encuentra el trabajador en esa ocupación. Por último, encontramos notorias diferencias por género que daría cuenta de oportunidades bien distintas frente al cambio tecnológico que surgen del coeficiente de género de la regresión anterior. Para cerrar el trabajo, me queda repasar algunas de las principales conclusiones o aportes. En primer lugar, la evidencia de que se verifican brechas significativas en habilidades en números así, que se sostienen y que persisten en la edad adulta y cuyo efecto es nada trivial, sino que es realmente significativo. En segundo lugar, el correlato entre las habilidades cognitivas y el contenido de tarea que también se puede verificar a partir de este trabajo. Y asimismo, en esta misma línea, encontramos evidencia que la intensidad de tareas no es la misma entre hombres y mujeres y que buena porción de esas diferencias tiene que ver con lo que ocurre al interior de las ocupaciones. En tercer lugar, eh, una tal vez de los resultados principales es que estas diferencias tienen implicancias en términos salariales. Estimamos en ese sentido un premio para tareas abstractas y una penalidad para tareas manuales que también alcanza un efecto significativo, encontrando que incorporar ambos factores, es decir, tanto habilidades como tareas, pueden explicar una porción significativa de la brecha de la brecha salarial de género. En último lugar, exploramos cómo el contenido de tareas y las habilidades interactúan con la dinámica del cambio tecnológico y pueden ser buenos predictores de las perspectivas de empleo hacia futuro. Eso es todo. Les agradezco mucho por su atención.